Digestión fermentativa en monogástricos, presentado por el grupo número 10. Pregunta 1, por Gabriela Espínola. ¿En qué lugar del estómago de suinos y equinos existe actividad microbiana relevante? ¿Y cuáles son los sustratos degradados por estas colonias y sus productos finales? En los suinos y en los equinos, la actividad microbiana se encuentra en la parte proximal del estómago, donde se descomponen pequeñas fracciones de carbohidratos en ácidos grasos de cadena corta, tales como el acético, propiónico y butírico. ¿Dónde se encuentran las cámaras fermentativas? En conejos, caballos y cerdos. En el conejo se produce en el intestino grueso y la digestión microbiana se produce en el ciego. En el caballo, la mayor parte de la digestión fermentativa se produce en el colon, ya que no se producen movimientos retrógrados desde el colon proximal al ciego, y el material no permanece mucho tiempo en el ciego. En el cerdo, la mayoría de la fermentación microbiana se produce en el ciego y primera parte del colon. Pregunta número 3, por Mariam Yeruta. ¿Cuáles son los 3 factores de los que depende una digestión fermentativa eficiente? Los factores son motilidad y del tiempo de retención, dependiendo de cada animal o especie, mejor dicho, cantidad y el tipo de dieta que recibe. Así se mencionan lazos de tiempo de 10 a 50 horas en carnívoros, equinos, cerdos y rumiantes. Y la velocidad de tránsito, al cual se le aluden valores de 2 a 8,5 litros por día en pequeños rumiantes, 4 a 6 litros por día en suinos y 20 litros en ponis. Me presento, soy Camila Maldonado y me corresponde la pregunta número 4, que dice que ¿por qué los rumiantes son superiores a los equinos con pasto de media y buena calidad? Y son superiores a los equinos debido a que digieren mejor la celulosa, favorecido por el prolongado tiempo de retención en los preestómagos. Soy Monserrat González y les voy a hablar del por qué los equinos son superiores a los rumiantes con pastos de mala calidad. El equino en estas condiciones es superior porque la ingesta de volumen no está limitada por el tiempo de retención, de manera que aumentando la velocidad de tránsito se agiliza la absorción y excreción de nutrientes de mala calidad, pero sí obteniéndose la cantidad necesaria que cubra los requerimientos del animal. Soy Andrea Morinio y les voy a hablar del ecosistema de la biomasa secocólica. ¿Cuáles son las 3 zonas de distribución del ecosistema de la biomasa secocólica? Inmediatamente post nacimiento, las bacterias, protozoos y los hongos colonizan estos segmentos del intestino grueso en monogástricos. En el caso de los protozoarios, las especies son diferentes de las que existen en los preestómagos de rumiantes, mientras que en las bacterias son bastante similares. Al igual que en los preestómagos de rumiantes, existen 3 zonas de distribución de la población bacteriana. La primera es la líquida, la segunda es la adosada a la estructura de las partículas y la tercera es la cercana a la pared. Pregunta número 7, por Gabriela Espínola. ¿Cuáles son los 3 factores necesarios para que la flora intestinal se conserve? Para que la flora intestinal se conserve son necesarias varias condiciones, tales como la neutralización del producto final ácido del metabolismo microbiano, la retención por un tiempo prolongado, al igual que la dilución y absorción del contenido y sus productos. Pregunta 8. Armando Núñez. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a arsenal tamponante entre carnívoros, equinos y suinos? ¿Cuál es el origen de los 2 principales sistemas tampón? El tamponamiento ocurre por medio del sistema de fosfato y bicarbonato, predominando en equinos y cerdo el bicarbonato, mientras que en carnívoros el fosfato. El contenido del intestino grueso es ligeramente más ácido y a diferencia de la biomasa de los preestómagos, los microorganismos entéricos disponen para su metabolismo una mezcla compleja de sustratos de 2 fuentes distintas, una gran parte de origen exógeno o alimentario,
que arriba desde el íleon terminal y una pequeña fracción endógena constituida por secreciones y epitelio descamado. Pregunta número 9 por Luis Lescano. ¿Para qué sirven los productos finales de la digestión fermentativa de carbohidratos? ¿De dónde proviene el sustrato aprovechable? Sirven para producir fuente de energía y mantener el crecimiento de los mamíferos, además de cubrir las necesidades de los microorganismos. Los carbohidratos presentes en la dieta proceden en mayor parte de los vegetales. Pregunta número 10. ¿Por qué en el intestino grueso se forma menos gas metano que en los preestómagos? ¿Y cuál sería la ventaja de este evento? La fermentación del intestino grueso se ve favorecida por la acción gástrica previa realizada en los preestómagos. Los efectos de humedecimiento y exposición del bolo alimenticio a los jugos gástricos aumentan la susceptibilidad de estas al ataque microbiano y de esta forma incrementan la velocidad de la digestión en el intestino grueso, ya que dentro de esta porción intestinal no se encuentra concentrada una gran cantidad de microbiota, por lo cual no se puede realizar efectivamente la fermentación en esta zona del intestino. Esto representaría una mejora en la eficacia de utilización de alimentos, así como también la prevención de afecciones provocadas por la acumulación de gases, ejemplo, los cólicos. Yo soy Cristian Zorrilla y voy a estar respondiendo a la pregunta número 11. ¿Cuáles son los productos finales de la fermentación microbiana de proteínas y para qué se utiliza el amoníaco? Los productos generados incluyen cetoácidos, aminas, CO2 y amoníaco. El amoníaco es el más trascendente, ya que se aprovecha como fuente de nitrógeno para la síntesis de proteína microbiana, y la cantidad formada depende del suministro de N2 con la ración. Niveles demasiado bajos de amoníaco causan una escasez de nitrógeno para las bacterias, y esto en consecuencia reduce la digestibilidad de los alimentos. En niveles altos producen toxicidad y en casos muy altos causan la muerte del animal. Pregunta número 12 por Luis Lescano. ¿Cuál es el destino de los productos finales de la digestión fermentativa de grasas, esteroides y ácidos biliares? Las pequeñas fracciones de estas sustancias que alcanzan el intestino grueso son eliminadas con las heces debido a que ya no se absorben en este tramo. La eliminación fecal ocurre luego de que las grasas sean descompuestas por lipasas microbianas y los ácidos de cadena larga sean hidrogenadas o hidratados. Mi nombre es Julio Romero. Les voy a hablar de cuáles son las vitaminas que pueden sintetizar los microorganismos en el intestino grueso. Los microorganismos del intestino grueso pueden elaborar vitaminas K y del complejo B. La tasa biosintética se relaciona con la intensidad del crecimiento microbiano y con la disponibilidad de energía y N2. Buenas, soy Silvana Ramírez y voy a hablar sobre la absorción de agua y electrolitos. Salvo algunas excepciones, en el intestino grueso no se absorben carbohidratos ni aminoácidos, pero sin embargo la absorción de agua y electrolitos es destacable. En el intestino delgado se absorbe un 90% de los líquidos y en el intestino grueso se absorben los 10% restantes. Estos líquidos son principalmente de origen alimentario y endógeno, y el pasaje de estos líquidos se produce por medio de ósmosis.